Buenas tardes. Una nueva emisión de Grano del Sistema. Entre los comentarios se encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido a plataformas alternativas, el Grano Sistema 751 Violaciones en Gaza. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Grano Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Esto lo publicó un importante portal italiano. El oro desaparece del Banco Central. Milei lo lleva al extranjero sin que los argentinos sepan nada. La inflación ha subido al 300%. Universidades en que los profesores dan clases sin micrófonos ni proyectores. 41 empresas estatales estratégicas vendidas o a punto de ser vendidas a multinacionales privadas. 15.000 empleados públicos despedidos inmediatamente. Renovación de licencias solo para los que no tienen patologías. La Argentina del títere sionista, Milei, del foro de Davos, ya era un desastre. Se revela entonces que sin decir nada a los argentinos, hizo desaparecer del Banco Central 450 millones en reservas de oro trasladándolas al exterior. El oro, un activo fundamental para cualquier país. Y la noticia es que el Banco Central de Argentina hizo desaparecer lingotes de oro de la reserva del país sin hacer pública ninguna decisión oficial que lo respalde. La denuncia provino del Sindicato de Trabajadores Bancarios. Se ha presentado una denuncia formal y ahora el mismo ministro de Economía, Luis Caputo, deberá responder al menos 2 operaciones. El gremio solicitó al Banco Central informar las operaciones de envío de lingotes de oro al exterior durante el mes de junio de la fecha 7 y 28. El documento también especifica que estas maniobras se habrían realizado a través de la aerolínea Loomis y la aerolínea British Airways, con destino a Basilea, Suiza. Esta es la respuesta aún informal del ministro de Argentina TV, en la que afirma que de nada sirve guardar el oro en bóvedas, es mejor trasladarlo al exterior para sacarle algo. La gente todavía cree en la pantomima de derecha a izquierda, que es una farsa para dejar al pueblo en ropa interior y entregarlo todo a las élites haciéndoles creer que tienen autodeterminación. Los anarcocapitalistas como Milei son los que están haciendo lo que pasó en Italia desde Prodi en adelante, la liquidación del país. Curioso cómo nos empiezan a ver afuera, ¿no? Respecto de Venezuela, pueden hablar de lo que quieran, gastar ríos de tinta, hacer la apología de la libertad, putear contra el socialismo, comunismo o hacer la gigantesca B de la victoria. La única realidad es el posicionamiento de Estados Unidos ante el nuevo orden mundial. El planeta está diagramado para que en el futuro próximo esté dividido en regiones económicamente comunes bajo un liderazgo fuerte. Un nuevo pacto de Yalta. En ese escenario, Estados Unidos quedaría liderando el continente americano. Por lo tanto, la caída de Maduro no es otra cosa que la apropiación de las riquezas minerales de Venezuela, ya lo dijo a cara descubierta la generala del Atlántico. ¿Por qué es importante esta región? El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia y Chile. Tienen los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Creo que tenemos algo de competencia y justo aquí, muy cerca de nuestra patria, a como me gusta llamarlo, en la zona roja. Y nunca habíamos tenido una competencia igual antes. Tenemos que hacer las cosas un poco diferentes. Si hablo de mi adversario número 2 en la región, Rusia,
Quiero decir que tiene relaciones con los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero lo que realmente veo en otros 6 países, por cierto, es un total de 9 países que tienen equipos rusos y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento con tecnología militar de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Pero luego cuando hablas de comercio, el comercio es increíble. En cuanto a los actores estatales malignos que tenemos activos y muy activos, en la región tenemos una competencia, y yo diría que estamos con una competencia estratégica en el hemisferio occidental con la República Popular China. Para ver el aumento de inversión en el comercio, China pasó de 18.000 millones en 2002 a más de 450.000 millones hoy, y en camino a que crezca hasta más de 750.000 millones en un futuro cercano. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego. Has a lot to do with national security, and we need to step up our game. De hecho, Estados Unidos está perdiendo el control del petróleo en el mundo árabe, que ya están negociando con China y dejando el dólar como moneda de cambio. Por ello es tan importante hoy el petróleo venezolano. No hay otra realidad que esta. Por más que el relato del régimen apunte a demonizar el comunismo y establecer que la democracia liberal es la única salida, Putin a Maduro es hijo de peregrino del Mar Muerto, que sabemos que siempre juegan a 2 puntas, y que el comunismo ha sido siempre funcional al liberalismo. Por lo tanto, cuanto más decadente se haga cargo de Venezuela, mayor será el ajuste y el saqueo. La verdadera cabeza de la oposición venezolana, María Corina Machado, está a favor del aborto, de la eutanasia, del matrimonio igualitario, de la adopción de niños por parte de personas del mismo sexo, de la legalización de las drogas, de las privatizaciones irrestrictas. Es otra gente más de la plutocracia, de la teoría de los peregrinos y la masonería. De hecho, ha pedido públicamente a Netanyahu una intervención en Venezuela y manifestó el traslado de la embajada al igual que Milei. Uno es hijo y la otra pro. ¿Dónde está la diferencia? Miren el saludo de cumpleaños que hizo. La situación de este país caribeño debe ser leída e interpretada en clave geopolítica. ¿Qué significaría un triunfo de la derecha venezolana? Una catástrofe para todo el continente sudamericano, porque además de consolidar el avance de la derecha ultraliberal, la mayor reserva mundial de petróleo quedaría en manos yanquis. Hoy China es el mayor comprador de petróleo venezolano. Veremos si hace valer eso para sostener a Maduro o lo usa como moneda de cambio para otro lugar del planeta. No olvidemos que la banca china está manejada por los mismos que manejan la Reserva Federal. Los próximos días son cruciales por si Maduro logra mantenerse en el poder. No olvidemos que no solo estamos hablando de petróleo, sino de oro, metales raros, uranio. Venezuela es una gran demostración de fuerza entre los atlantistas y los BRICS. Saber dónde está parado cada uno y una clave para ver hacia dónde va la élite. Ahora bien, al margen de todo, siempre las mismas manos. ¡Oh, este es el gobierno que usted quiere, maldito desgraciado! ¡Huevona! ¡Mataron a este pan aquí! ¡No joda! ¡Este es el gobierno! ¡Todo el gobierno que quiere! ¡Represión! ¡Mamas el huevo, puro! ¡Maldito Maduro! ¡Coño de tu madre!
Ayer, móntate, vete con él, vete con él. Ya va, vete con él, agárrenlo. En caso que logren desplazar a Maduro, en América Latina tenemos bastante experiencia con el imperialismo yanqui. Scalabrini Ortiz dijo que la diferencia entre Estados Unidos y nosotros es que ellos se independizaron de la primer potencia mundial y nosotros de una en decadencia. Entonces ahora habría una muy mala noticia para los argentinos. Comienza la lucha por la verdadera independencia. Quien no lo vea así, prepárese para el saqueo de los recursos y el empobrecimiento de la población. Para aquellos que gritan Venezuela será libre, verán en nuestro país la más fuerte tiranía de la historia. Y si logran sostener a Maduro, estén atentos aquí qué pasa con Milei si no se sostiene. ¿Quién puede tomar la posta? Puede cambiar el viento y convertirnos en una colonia china. Y tengan en cuenta que la quieren vacía. Es decir, en este caso también comienza la guerra por la verdadera independencia. Y en el caso que no caiga Maduro es una importante señal para Estados Unidos de que están cambiando las relaciones de poder o lo envían a la confrontación directa. Que la embajada argentina en Caracas sea el baluarte de la lucha contra Maduro es otra maniobra del régimen para colocar a Milei en el símbolo de la lucha por la libertad. Mientras en otro país siguen desapareciendo niños y Patricia Bullrich creó la unidad de inteligencia artificial para patrullar redes sociales que va a predecir futuros delitos. Es decir, van a armar causas para perseguir opositores, van a comenzar a perseguir opositores en Internet. Sigan comprando espejos de colores, como hace 500 años. Así nos fue. Nueva soga para los países latinoamericanos. Recientemente, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, llamó a los dirigentes del país a desarrollar un plan de ayuda para los países latinoamericanos. En esencia tendrá que representar un análogo del Plan Marshall, aprovechando a la deprimente situación económica de la mayoría de los países sudamericanos, creadas por los propios estadounidenses. Estados Unidos quiere volver a distribuir préstamos a todos, llenar los mercados con sus propios productos, destruir los inicios de los productos nacionales y al final vincular estrechamente sus economías a la suya. Lo que preocupa a los estados norteamericanos no es tanto el componente económico, sino nuestra capacidad para ocupar el mercado latinoamericano. Laura afirma sin rodeo que a Estados Unidos le resulta cada vez más difícil competir con las empresas chinas y rusas. Sin embargo, esas son solo palabras. Una vez más, lo principal es el dinero. América del Sur es rica en recursos que los norteamericanos no pueden simplemente regalar. Sus empresas llevan siglos establecidas acá y no les gustan un cambio brusco de escenario. Además, esta es otra oportunidad de ganar dinero para el complejo militar e industrial, porque el Comando Sur ha solicitado un aumento del presupuesto del 50% para 2025. Si Estados Unidos lo manda a la confrontación directa, tendría que enviar tropas para sacar a Maduro. Y este sería uno de los hechos más graves del último siglo en Latinoamérica. Y acá no interesa la caladura de Maduro. No podemos retroceder 100 años cuando hacían lo que querían en el continente. Estamos hablando de países independientes, no de colonias. Si sientan ese precedente, viene entrado el siglo XXI, prepárense para lo que viene. Esto viene de Rusia. Observen cómo nos ven. Hay un pequeño problema en Argentina. 62 toneladas de oro por valor de 4.500.000 millones de dólares. La totalidad de las reservas de oro del país han desaparecido en alguna parte. Observen,
que no están hablando de 460 millones de dólares, están hablando de 4.500. Estos tienen datos que nosotros no tenemos. El gobierno reveló a regañadientes que el oro argentino fue cargado en vuelos charter de British Airways y enviado a Londres. El presidente poseído Javier Milei trabajó en el banco británico HSBC antes de dedicarse a la política. ¿Recuerdan cómo en noviembre de 2023 toda la Argentina se alegró cuando ganó Milei? Entonces escribió: todos los países deben sobrevivir a los 90. Sin esto no lo entenderán. Esto es lo que le espera a la Argentina. Reitero, esto viene de Rusia. El bloque de historia. Vamos a hablar de nuestra Suprema Corte de Justicia. Desde hace muchos años, la gran parte de la ciudadanía se da cuenta de que la Corte Suprema de Justicia bate todos los récords de malicia e ignominia en la vida política nacional. Y no les faltan razones. Desde los inicios de nuestra vida republicana ha sido un factor permanente de injusticias y sumisión de la democracia a los poderes políticos y económicos más recalcitrantes. Aunque el texto original de la Constitución Nacional de 1853 estableció que dicha Corte debía integrarse con 9 jueces y 2 fiscales, eso nunca se concretó. Apenas pudo instalarse 10 años después, en 1863, y su primera sentencia se limitó a rechazar un recurso de queja por defectos de forma. Toda una señal para el futuro. Tras la batalla de Pavón, en la que la provincia de Buenos Aires venció e impuso condiciones hasta la entonces Confederación Argentina, Bartolomé Mitre dispuso que el número de jueces de la Corte se estableciera el Congreso, que decidió que fueran 5 y no 9 los magistrados. Número que duró casi un siglo, hasta que en 1960 y durante la presidencia de Arturo Frondizi se aumentó a 7. 6 años después el dictador Onganía lo volvió a 5. En 1990 Carlos Menem dispuso que fuera mejor 9. En 2006 con Néstor Kirchner se volvió a 5. Y en 2015 Mauricio Macri abrió la ventana y lo redujo a 4 amigos hasta ahora. Pero el sabroso de la historia no está solamente en el número de jueces, porque la Argentina constitucional fue casi siempre una república con gobiernos oligárquicos y sin participación popular. Después de Mitre, otro presidente, Julio Catino Roca, designó en 1903 al juez Antonio Bermejo para presidir la Corte Suprema, cargo que ejerció durante 26 años hasta su muerte en 1929, siendo así el funcionario que más tiempo ocupó cargo tan relevante y cuya influencia en la Corte durante las 3 primeras décadas del siglo XX fue decisiva, a tal punto que jamás hubo votos en disidencia, y además se practicaron todo tipo de violaciones a los derechos humanos en la represión al naciente movimiento obrero. Un año después, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930, mediante el primer golpe de Estado cívico-militar, encabezado por el general e inmediato dictador José Félix Uriburu, se inició la primera de las 6 dictaduras del siglo XX. Todas legitimadas por las respectivas Cortes Supremas, a partir de lo que los miembros de esa corte uriburista dictaron la primera acordada, convalidando el derrocamiento de autoridades constitucionales, con lo que dieron origen a la llamada doctrina de los gobiernos de facto, que validó el procurador general de ese gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien el 10 de septiembre de 1930, y junto con los integrantes de aquella corte, José Figueroa Alcorta, Roberto Repeto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna, legalizaron el derrocamiento de Yrigoyen. De ahí en adelante, cada dictadura se valió de Cortes Supremas de Justicia designadas por los sucesivos gobiernos militares.
Y así medio siglo después, en 1955, los autores del golpe de Estado que derrocó a Perón y ocupó los tres poderes y todos los gobiernos provinciales, removieron por primera vez en la historia argentina a todos los miembros de una Corte Suprema. El dictador Eduardo Lonardi nombró por decreto 5 jueces amigos para esa corte, que entre sus primeras acordadas restableció la doctrina de los gobiernos de facto. Y en junio de 1956, Pedro Eugenio Aramburu abolió mediante una proclama de la Constitución Nacional de 1949 y retrocedió 104 años a reimponer el texto de 1853. 2 años más tarde, en 1958, al asumir la presidencia Arturo Frondizi, renunciaron los 5 supremos que había designado la autollamada Libertadora, y en 1960 el Congreso amplió el número de integrantes de la Corte a 7. En 1966, un nuevo golpe de Estado derrocó al presidente Ilia, y por segunda vez en una década los golpistas destituyeron a todos los miembros de la Corte. El dictador Onganía los redujo otra vez a 5 y designó una nueva Corte adicta que volvió a justificar la doctrina de los gobiernos de facto. Y escándalo mayor, aceptó que el llamado Estatuto de Revolución Argentina tuviera supremacía sobre la Constitución Nacional. En 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia, renunciaron todos los miembros de la Corte Suprema de la dictadura, al mando del general Lanusse. Y 3 años después, cuando el 24 de marzo del 86 la Junta Militar, encabezada por Videla y Macera, dio un nuevo golpe de Estado, por tercera vez en 2 décadas, se destituyó a todos los miembros de la Corte. Y más aún, esta vez todos los jueces del país fueron puestos en comisión, y a fines de ese año 1/3 habían sido cesanteados. En marzo de 1976, Videla designó una corte adicta de 5 miembros que juraron acatamiento a los objetivos básicos de la Junta Militar. Durante esa dictadura del 76 al 83 se integraron la corte Alejandro Rossi, Adolfo Gabrieli, Elías Guastavino, todos esos años. Y en otros años Federico Videla Escalada, Alejandro Caride, Horacio Heredia, Pedro Frías, Emilio Dariú y César Black. Todos los jueces de esa última corte dictatorial no solo convalidaron el terrorismo de Estado y la desaparición de miles de compatriotas, sino que rechazaron más de 15.000 recursos de los corpus. En 1983 el presidente Alfonsín designó 5 miembros a la Corte Suprema, por primera vez con acuerdo del Senado de mayoría peronista. En 1989, apenas elegido, Carlos Menem aumentó el número de cortesanos a 9, pero los conflictos fueron tan frecuentes que entre 1990 y 94 nombró otros 10 jueces para la Corte Suprema, hasta que logró imponer una corte sumisa y carente de vergüenza, que se conoció como mayoría automática. La reforma constitucional de 1994 estableció el acuerdo del Senado para designar jueces de la Corte en sesión pública y no más en sesión secreta, e impuso los 75 años como límite de edad para integrarla. La crisis de 2001, con la atronadora consigna que se vayan todos, forzó que la Cámara de Diputados iniciara juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema. Y tras otro escándalo, en 2003, y apenas asumir el mando, el presidente Kirchner decidió acusar a 4 magistrados de los 3 que renunciaron y el 4º fue destituido por el Senado. Kirchner estableció por decreto un procedimiento público y con participación ciudadana para la designación de los nuevos miembros de la Corte, entre ellos Eugenio Zaffaroni, Elena Houston y Carmen Ajibay. En total, desde Francisco de las Carreras, primer presidente de la Corte entre 1862 y 1870, la República Argentina tenía hasta hoy 113 jueces en la Corte Suprema de Justicia, posible récord mundial. Y claro, todos de familias de oligarquía y casi todos porteños. Durante 8 años presidente de la Nación Argentina, Cristina Fernández fue la única que no designó jueces en esa corte. Después de ella llegó el circo macrista que introdujo 2 jueces nombrados por decreto, eludiendo el acuerdo del Senado en sesión pública, como ordena la Constitución. Como se advierte fácil y con poquísimas excepciones,
la Corte Suprema de Justicia tiene en la Argentina una riquísima tradición de desvergüenza. Vamos a hablar de la trata. Esta es la denuncia que hizo la justicia Lorena Martins, la hija de Raúl Martins, el narcotraficante y dueño de una red de trata internacional. Denuncia judicial donde Lorena Martins dice que su padre, Raúl Martins, financió la campaña de Mauricio Macri para jefe porteño. El caso Loban sacó a relucir toda la podredumbre que hace muchos años daba vuelta por la Argentina. Argentina acaba de ser detenida en Valencia acusada de robar bebés. En su país mandaba a buscar mujeres embarazadas desfavorecidas y gestionaba la entrega en adopción a familias más ricas. Todo a cambio de dinero y de regalos. Buscaba y presionaba a las mujeres más desfavorecidas de Pilar en Argentina para que diesen a sus bebés en adopción. Un sentido profundo de humanidad y de servicio. Y favorecía los trámites para entregárselos a las familias más adineradas. Y poder acercar un juzgado de familia a la gente. A cambio, la exjueza recibía dinero y regalos. Y no lo hizo sola, obligó a sus trabajadoras a ir a esos barrios a buscar, como ella lo llamaba, panzas. Realmente el grupo de trabajo nuestro es maravilloso. La calidad humana, que es lo que buscamos. Tras medio año huida de la justicia argentina, Alejandra Velázquez ha sido detenida en Valencia. Sobre ella pesaba una orden de detención de la Interpol. Se realizaron gestiones de investigación que dieron como resultado una posible ubicación de la fugitiva en la provincia de Valencia. Fue suspendida de su cargo en 2017 y en paralelo se inició una causa penal. El jurado, por unanimidad de los miembros presentes, decidió suspender a la doctora Velázquez. ¿Qué va a pasar con estos chiquitos en los casos de adopciones que fueron entregados a estas familias que también habrá que investigar si pusieron dinero para quedarse con algún chiquito? Ahora se enfrenta a una pena máxima de 6 años de prisión por cohecho activo y falsedad documental. Vean lo que dice esta mujer y escuchen bien lo que menciona al final. Trata de niños para FLN Prostitución en Mar del Plata. Hago este video para pedirte ayuda. Es un tema muy delicado que lo necesito que lo viralices. Y es sobre tema de trata de niños con fin de explotación sexual. Esto es lo que te voy a contar. No sucedió en la provincia de Corrientes. No sucedió en un pueblo llamado 9 de Julio. Sucedió en una ciudad urbana, precisamente Mar del Plata. Esta familia me pidió ayuda porque ya no sabe a quién acudir. Todo comenzó el 16 de enero de este año, día de verano, donde la pequeña observa en una de estas publicaciones de redes sociales llamados Marketplace que había una joven intercambiando ropa que le gustaba. Rápidamente envía un mensaje a esta persona, a esta mujer, de que quería encontrarse con ella para ver la ropa e intercambiar en un famoso trueque. Le dice que sí y la cita en un lugar visible, la nena. Ahora te voy a dar el punto donde fue el tema de que la raptaron, en un lugar muy visible de Mar del Plata, donde inclusive hay cámara de seguridad del COM, que es el sistema de monitoreo del municipio. Fue en la calle Constitución, casi de La Paulera, 180. Donde están los monoblocks, los edificios, justo enfrente de un supermercado muy conocido de acá, la ciudad de Mar del Plata. Se entrevista con esta mujer a las 7 de la tarde, día de verano, todavía es de día, y en 2 minutos sucede el comienzo de su pesadilla.
se acerca a esta mujer, pero también un hombre la agarra, la lleva adentro de un vehículo, una 4x4, color negra, y le pone algo en la boca, un pañuelo. Recién toma conocimiento a las 3 de la mañana. No entendía nada la nena. Había sido secuestrada. Su familia, ante la desesperación que caía la noche y no llegaba la criatura, fue rápidamente a la comisaría más cercana a su domicilio para radicar la denuncia. En ese momento, todavía estaba el monstruo de jefe departamental José Luis Segovia. Y le digo monstruo y ustedes van a entender por qué. Cuando fue a la comisaría, le dijeron que no podían tomarle la denuncia porque era mayor de edad. La nena es menor de edad. Si le hubieran tomado la denuncia en su principio, hubieran estado el tema de la activación de alerta Sofía. Sin embargo, esta familia no tuvo esa suerte. Al segundo día, la nena no volvía, ya no encontraban explicación, llamaban telefónicas, apagado el celular, había desaparecido la foto de su perfil, era como si le hubieran tragado la tierra. Nuevamente, la comisaría le dicen que no pueden tomar la denuncia porque la nena es mayor de edad. Hay una publicación que yo hice en uno de los encuentros que fui a la departamental con los vecinos, que exclamé que era más fácil encontrar una criatura con una bolsa de cocaína y no con un pedazo de pan. Yo sabía que había tema de trata de niños, pero todavía no me llegaba ninguna familia, ninguna víctima pidiéndome ayuda. Y llegó. Estaba, el tema de que estaba padeciendo, pero no encontraba la víctima que haya vivido esa situación. Y llegó ese día. La nena pasó lo más terrible que puede sufrir una criatura. El primer día la fajaron, le pegaron, le pusieron cocaína entre sus dientes y le obligaron a consumir cocaína a través de las fosas nasales. En una noche me llegó a contar esta criatura que pasaron 15 hombres por arriba de su cuerpito, de su frágil cuerpo. Ella no tenía comunicación al exterior y siempre estaba bajo la sombra de su captora, de una de sus captoras, que le manejaba una red social con fotos subidas de tono de ella misma que le sacaban. Y era así que podían venderla. Me llegó a comentar que escuchó que le iba a pasar un hombre de 75 años de edad y que había pagado por ella 70.000 pesos. ¿Cómo vuelve con su familia esta nena? Un día encuentra una criatura también de 15 años de edad que va al lugar y le pide por favor, como ve que esa nena entraba y salía, que le vaya a pedir ayuda a su familia. Le da la dirección de dónde estaba radicada sus padres y le dice que el 16 de febrero iba a haber una fiesta, que iba a estar publicada en las redes sociales y que ella iba a estar parada en una esquina. Y así sucedió. Pero antes de ir esta familia a buscarla, fue a dar aviso a la policía. En este caso fue a la DDI. No le tomaron la denuncia. ¿Saben lo que hicieron? Le dijeron que iban a ir a la jefatura departamental a dar aviso, que se vaya nuevamente a la comisaría, que iba a estar acompañada por el jefe de calle de la dependencia de su domicilio. Pasó. Pero no se alejó esta madre. Le dijo el jefe de calle que tome distancia. Ellos fueron al lugar donde estaba la nena, a tocar la puerta. ¿Cómo encontraron
a la pequeña, su hermano la vio parada en la esquina, la agarró del brazo, la arrancó de su captora, porque la captora estaba siempre en todo momento, y la metió adentro de la camioneta. 21 días de horror, 21 días que le robaron su inocencia. 21 días de la desesperación de esta familia, que hicieron un trabajo increíble de inteligencia para buscarla, para hallarla, que no bajaron los brazos, en una desesperación total. Y vuelvo a repetirte, no fue en Corrientes, fue acá en Mar del Plata, donde teníamos un jefe departamental que podíamos encontrar lo peor. Un monstruo era. Yo me quisiera preguntar si él tiene algo de dignidad para pedir perdón a toda esta familia que él destruyó, a tantos niños que él reventó. Solamente hay un solo detenido de este caso. Una de sus captoras, casualmente, ahora vive a 7 cuadras. Esta familia ahora está pidiendo ayuda. No sabe a quién pedírsela. Intervino, obviamente, la justicia federal, y esta persona que cae detenida cae por el tema de trata. Pero no tienen asistencia psicológica esta familia. No tienen ni siquiera asistencia social. Eso, por favor, den esta mano de humanidad a esta familia. Porque esta nena todavía sigue viviendo la pesadilla, que ni siquiera puede salir a la calle porque tiene miedo. No puede ni siquiera ir al colegio. Tiene una de sus raptoras cerca de su domicilio. Por eso te pido que hagas visible este video y que por favor la justicia federal active rápidamente, porque hay algo que me llamó poderosamente la atención. ¿Saben lo que me dijo la familia? Que jamás el comisario de la Policía Federal se comunicó con ellos. Jamás. Jamás. Exigen justicia. Yo también. Porque tocaron una nena, pero tocaron a esta nena que puede ser la hija, la nieta, la hermana, la prima, la sobrina de cualquiera de nosotros. Por favor, te pido, viralizar esta situación. Esta familia está pidiendo ayuda. Esta nena también. Gracias. Vamos a ver ahora cómo se vive en un feudo. La Policía Federal envió 5 agentes de inteligencia al Chaco para que desde allí se averigüe lo que acontece en Corrientes. Su reporte fue que nunca habían visto algo así, semejante cadena de silencio. Anduvieron por 9 de julio, otros pueblos cercanos y en la ciudad de Goya. En todos los casos detectaron lo mismo, que adjudicaron a solo 2 motivos: miedo o complicidad, o una combinación de ambos. Es decir, por un lado miedo al poder feudal provincial y complicidad debido a que es tan grande el accionar de las mafias que todos sacan algún rédito de la situación. Y este informe quizás sea el motivo por el cual la Jueza Federal de Goya no haya aceptado que el gobierno de la provincia sea querellante en la causa de Logan. Otra cosa a tener en cuenta es que a la vecina que declaró ante los medios y luego ante la justicia, ventilando hechos inéditos que cambiaron el eje de la causa, la mitad del pueblo le quitó el saludo. Así se vive en un feudo, donde una mujer que era violada por el padre del gobernador, le obligaron a tomar pastillas para abortar. Y cuando tuvo uno que fue encerrado junto con el hijo, y al llegar a los medios nacionales pudo escaparse y contar lo acontecido. Y otra señora que apareció ahora denunciando que robaron la hija en 1992 en el hospital de Goya, y que está en el mismo pueblo, y no solo no tiene derecho a reclamo, sino que está amenazada. Un feudo donde muere misteriosamente el primer abogado defensor de la familia de Logan, y el perro policía que detectó el olor de un niño en un auto picado por una garrapata. Típicos mensajes mafiosos de los feudos. Y uno de los símbolos de los poderosos a través del tiempo fue la servidumbre gratuita en sus mansiones. Desde que yo era niño recuerdo de familias que traían menores de provincias del interior para servidumbre,
a cambio de enviarlas a la escuela, un lugar donde dormir y un plato de comida. Muchas de esas mujeres fueron las beneficiarias de las jubilaciones de ama de casa, debido a que siempre tuvieron el negro. Hace pocos años, una joven mató a su hija en San Pedro, provincia de Jujuy, y cuando avanzó el juicio se destapó que lo hizo porque esa niña era producto del derecho de pernada, es decir, de la facultad que tiene el patrón de desvirgar a las hijas de los peones. Esto aconteció bien entrado el siglo XXI. Si analizamos las grandes fortunas que tenían cientos de esclavos y servidumbre cuasi gratis, y le ponemos un número, veremos que gran parte de su fortuna se originó en la esclavitud. Y del mismo modo, si rastreamos las grandes actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la prostitución, la venta de órganos y muchas más, nos vamos a encontrar con las mismas caras que integran el régimen feudal. Resumiendo, las grandes fortunas en nuestro país se han hecho sobre la base del accionar de las mafias o chupando la teta del Estado. Un Estado que ahora quiere defenestrar. Y una vez logrado el objetivo, pasan de la clandestinidad a la legalidad, creando empresas que son el fruto del lavado de dinero ilegal. Y por otro lado nos venden las novelas rosas del genio que comenzó su fortuna en un taller o con una idea genial o trabajando con una computadora. Novelas que compran gran cantidad de gente. Cuando observamos lo acontecido en Corrientes, no podemos menos que recordar las denuncias de Natacha Haidt en televisión. A ella la asesinaron y los que denunció siguen trabajando sin problemas vendiendo agua bendita. No sé hasta dónde van a seguir investigando en Corrientes. Todo se les fue de las manos. Quedó muy al descubierto la participación policial, de la justicia, la gobernación y los municipios. Para colmo, uno de los máximos involucrados es un oficial retirado de las Fuerzas Armadas vinculado a Patricia Bullrich. Todas las mafias han quedado al descubierto. El gobierno nacional debe cortar esto, abandonando al gobernador y que toda la culpa quede en la provincia. De no hacerlo, como no es el único feudo, puede reventar en cualquier otro lugar, porque es harto conocido que las mafias financian la política desde La Quiaca hasta Ushuaia, sin excepción. Y las cosas están saliendo bien. La jueza federal no va a poder sostener la acusación a los que están detenidos, no puede comprobar un delito federal y todo va a volver a la justicia correntina. Y aquí no pasó nada. Eso sí, en medio de un escándalo nacional que veremos hasta dónde salpica, aunque los argentinos ya están acostumbrados a vivir mojados. Y ahora vamos a ver cómo se mueve un feudo. Este lunes, el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Eve Casado, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduy, el intendente de Maipú, Matías Estevenato, y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Cantero, entregaron 65 viviendas en los barrios El Recodo 2 y Vista Oeste, ubicados en el departamento de Maipú. Hasta ahí todo bien. El tema es que, según publicó el portal Bien Cuyano, hay polémica porque varios de los que recibieron su vivienda son periodistas de Canal 9 Televida, de Los Andes, de Mendoza Post, de El Sol, de Radio Niwil, sumado a diferentes radios y portales web. No sé ahora cuál es la excusa de no querer acompañar un nuevo pedido de informes a la empresa Energía Mendoza Sociedad Anónima. Yo le voy a decir por qué no lo quieren acompañar. Porque, obviamente, hay bastante suciedad. Detrás de estos pedidos de informes se esconde una maniobra contable que casi le diría es digno de una película. Lo único que no sale en la foto son los bolsos y el convento, principalmente de la empresa Emesa, con Ciosa del señor Fernando Porreta, que ocasionó un perjuicio a la provincia de Mendoza por $4 millones, si es que no más. ¿Qué se podría haber hecho con esa plata? 4 escuelas,
podríamos haber comprado 100 vehículos para la policía, se podrían haber construido 200 viviendas sociales. ¿Y dónde estaba el Tribunal de Cuentas? ¿Y dónde estaba la Fiscalía de Estado? Gente, a mí me importa Argentina, obvio que sí, pero mucho más me importa Mendoza. Porque Mendoza, para los de afuera, es un Disneylandia, pero no es así como lo están pintando los medios locales de comunicación, todos pautados por este gobierno corrupto. Acá están involucrados desde los gobernadores, digo gobernadores porque no solamente es Cornejo, sino otros que están en contacto con Cornejo, intendentes, empresarios, sicarios, los más punteros de Narcolandia, la trata de sustancias, la trata de gente, la trata de todos, proyectos nuevos supuestamente que van a surgir, todo para ampliar las rutas y salidas usando a la provincia de Mendoza para que lleguen estas sustancias a Chile. Cómo se están callando las bocas a las personas que realmente quieren hablar. Al medio de comunicación de Today Mendoza le hackearon el sistema durante varios días, le cortaron el servicio, no podían seguir trabajando porque los censuraban, porque son casi uno de los pocos medios que dicen la verdad de lo que aquí está pasando. Mendoza por dentro ya está podrida. Mendoza es una zona liberada, gente. El que habla y dice las cosas los desaparecen, y después está esta fiscal que se encarga de ocultar y encajonar las cosas y decir que fue un suicidio, por más que aparezcas maniatado de pies y cabezas. ¿Saben cuánta gente se ha supuestamente quitado la vida cuando no ha sido así? Acá los medios no te muestran las cosas, pero hay 5 personas fácil a la semana fallecidas en Mendoza. General Alvear es una zona totalmente liberada. Godoy Cruz, barrio La Favorita. Las Heras, barrio Santa Teresita, en el Pedemonte. Por favor, los curros que están haciendo con las tierras del Pedemonte, a pesar de que no hay recursos, siguen vendiendo tierras y se están llenando los bolsillos con las tierras de los mendocinos, estos hijos de su madre, y nadie dice nada. A partir de 2025 en Argentina, solo se concederán renovaciones a quienes no tienen enfermedad. En Argentina, del títere de los peregrinos de Milei, se aprobó una nueva ley que permitirá renovar el permiso de conducir común a partir de 2025 solo a personas en perfecto estado de salud. Se presentó una lista de patologías incompatibles con la conducción. Lo más grave del ataque global a la movilidad privada que todos conocemos y que tiene innumerables flechas en su arco, ciudad de 15 minutos, ciudad de 2 minutos, coches eléctricos, tarjetas de carbono, etc., es que las élites que quieren conseguirlo a toda costa, este objetivo, nunca han ofrecido ninguna alternativa. Nadie habla, por ejemplo, de un aumento masivo del transporte público. Esto es importante entender, que nos consideran esclavos. No nos deben nada, solo hay que obedecer, y cualquier dictado que nos impongan hay que aceptarlo sin decir una palabra y sin atrevernos a pedir nada. En general, los argentinos no somos bien vistos en el mundo. Es una sociedad tan corrupta que esa marca no la podemos sacar. Para los centros de poder, somos un país regalado para sacar ventajas. Un ejemplo de la corrupción y de dónde viene: durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes no paraban de hundir barcos mercantes con los submarinos. Muchos de esos barcos llevaban cereales desde Argentina. Uno logró pasar y llegar a puerto. Las bolsas tenían tierra y arena. Hecho producido durante un gobierno liberal. Mi padre me dijo una vez que ese modus operandi ya se daba en la Primera Guerra, cuando gobernaba la Argentina la élite virtuosa de la generación del 80. Eso, sumado a que vivimos pidiendo dinero que nunca devolvemos,
nos da el cuadro de cómo nos perciben en el mundo. Y cuando el problema es recurrente a través de la historia, no hay forma de desligarlo de una generación. Pasan los años y los problemas son los mismos. Corrupción y más corrupción. ¿Tiene idea alguna vez si gobierna el elenco en serio los problemas de credibilidad que va a tener? No solo en nuestro país, sino en el mundo. En un país fundido, ¿cómo se hace para generar confianza y ser tomado en serio luego de décadas de hacer tropelías? Esa será una de las consecuencias de años de gobiernos y de silla de gobernados, y esa es la cuesta más alta para remontar. El régimen de Milei está logrando el desmantelamiento sistemático del programa nuclear argentino. Atucha 1 sale de la red a fines de septiembre y no hay presupuesto para su reacondicionamiento, que en condiciones normales tardaría 30 meses. Los reactores Karen 25, prototipo y RA10 están detenidos. La nueva planta de uranio de Formosa está paralizada, con lo cual la producción de combustible para los reactores está comprometida. El Instituto Balseiro no tiene presupuesto. Núcleo Eléctrica Argentina S.A. sería parcialmente privatizada. Décadas de avance científico y tecnológico argentino son aniquiladas por los libertarios, por mandato de la closfera e ignorancia de una parte de nuestro propio pueblo. Esta semana, por decreto del gobierno, decreto 663, el gobierno liberó totalmente la actividad de aeroaplicaciones, fumigación, monitoreos y otros, con drones. Los productores que quieran usarlo ya no necesitan autorización del Estado. Es decir, que cualquiera, sin ningún tipo de estudio, puede arrojar lo que quiera. Yo lo he visto, hace años, viajando por el este de Córdoba, una avioneta fumigando glifosato a tirar diestra y siniestra por encima de propiedades y los pueblos. Hace años pasé un video donde tiraban sobre una escuela en Entre Ríos. A esta gente no le importa absolutamente nada. Desde el gobierno de Milei y sus periodistas pagos salieron a festejar que los salarios le ganaron a la inflación. Pero así te toman de boludo. No contaron la devaluación de diciembre que hizo el gobierno de Milei, que fue de 118%, la tercera más grande de la historia. Algunas charlas de Quincho. Recuerden que las fuentes están en los textos. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, tiene una sociedad offshore que comparte con su amigo Luis Caputo y que no está declarada. Los dos son los que decidieron fugar el oro del Banco Central, que están cambiando por dólares. ¿Y si lo fugan a sociedades offshore? En un solo mes, Caputo quemó del Banco Central 3.000 millones de dólares. Sigue timbiando con la nuestra. Sigue la fuga. Luis Caputo este mediodía volverá a fugar el oro del Banco Central. Esta vez serán 7.000 lingotes de oro en 7 camiones de caudales. Luego lo traslada a una aerolínea inglesa. Los volverán a cambiar por dólares. La CIDE, manejada por Santiago Caputo, ya gastó en estos meses de gobierno de Milei 500 millones de dólares de los fondos reservados para comprar periodistas. En la reunión de Macri con Milei el día lunes, Macri le llevó el escrito de su abogado, Jaime Kleidermacher, para arreglar de manera extrajudicial con Milei la deuda del Correo Argentino, que Macri tiene con el Estado. Milei le va a perdonar la deuda a Macri. La semana pasada se reunieron Guillermo Moreno y Victoria Villarroel. Parece que Moreno y Villarroel quieren una unidad política, todo comandado por el jefe Villarroel Astiz y grupos de poder. Por eso la defensa de Moreno a Villarroel. Desde el gobierno de Milei tratan de dictadura al gobierno de Maduro, mientras funcionarios del gobierno de Milei visitan a represores detenidos, entre ellos funcionarios de Luis Petri. El fiscal Marijuán podría imputar en las próximas horas
a Patricia Bullrich por encubrimiento en el caso Logan. Bullrich se encargó de encubrir y proteger al gobernador Valdés, amenazó a testigos con las fuerzas federales y fue quien inventó la versión del accidente. Patricia Bullrich podría quedar imputada en los próximos días y tendría que declarar la causa del intento de asesinato de Cristina Kirchner, porque como consta en la causa judicial, Bullrich fue quien borró la información de los celulares de Billman y sus asesores. Uno de los más grandes engaños de la historia de la humanidad es la democracia. Su defensa enarbola la bandera de la defensa de la libertad y la justicia. Flanqueada por la política y la religión, sus lugartenientes de barro. En su nombre se cometieron y se cometen los más atroces pecados: guerras, asesinatos, violaciones, traiciones y mentiras. Todo por la defensa del monstruo y su verdadero rostro, el ego. Un programa macabro implantado por los amos hace eones para ocultar la unidad del carbono, la existencia de la conciencia del ser. Comencemos analizando el concepto de libertad. Libertad es una palabra cuyo concepto primogénito encierra una energía especial, porque su procesamiento es tarea natural y exclusiva del centro emocional. Pero muy astutamente, los amos modificaron la octava de tal manera que tomó el control del procesamiento en centro intelectual, asociándola directamente con la democracia. Usted es libre si vive en democracia, de lo contrario, no lo es. La libertad significa todo un conjunto de sentimientos que no refleja en absoluto a quién está asociada. Usted no es libre de nada. Toda decisión está normalizada por leyes hechas en realidad para dominarlo y que ni siquiera usted estuvo de acuerdo ni formó parte de su creación. Libre ser dueño de sus actos en su totalidad, sin nada ni nadie que le diga cuándo, dónde, qué y cómo hacerlo. Solo usted y su conciencia son dueños de su libertad sin representantes ante nadie. Pero en su defecto la democracia se hizo cargo como representante de su libertad, defendiéndola con la supuesta justicia. Y aquí entramos en la segunda y aberrante mentira, la justicia. ¿Qué es ser justo? ¿Acaso es justicia dejar que los niños mueran por inanición? ¿O tal vez justicia es estar encerrados en nuestras casas mientras los delincuentes hacen y deshacen a su antojo? ¿O quizás justicia es tener que pagar por todo lo que uno tiene como si fuera alquilado? ¿O justo es tener que comprar un pedazo de tierra para vivir? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Los poderosos? ¿Los que disponen de dinero? ¿Acaso no nos pertenece a todos por haber nacido en ella? ¿Justicia es que la salud, la educación y la vivienda sea un derecho solo para los que tienen dinero? ¿Justicia es que se permita lo que se permite y no se permita lo que se tiene que permitir? La justicia es una gran mentira, una perversa ilusión que usan para dominarnos. La única justicia verdadera es la del amor. Claro que no está permitido ejercerlo, no sea cosa que seamos justos con nosotros y con los demás. Políticos que ejercen la política para someter, engañar, robar, dominar, defraudar, manipular en representación de la demoniocracia. Y en nombre de la ciudadanía, sus esclavos. Perdón, quise decir empleadores, porque son nuestros empleados, ¿no? Nosotros los elegimos, les pagamos sus descomunales sueldos, les damos sus ilimitados poderes, les engordamos su ego y su bolsillo. Todo para que nos representen, defiendan, protejan, etc. ¡Qué ironía! El patrón le dio poder al empleado y ahora ni siquiera se da cuenta de ello. Porque el programa está implantado. El monstruo de 4 cabezas está en cada uno de nosotros, defendiendo su existencia con uñas y dientes, para que nos siga devorando poco a poco, disfrutando su exquisito banquete de unidades de carbono.
corderos de los amos, corderos de sus representantes, corderos de nosotros, corderos de corderos. Esta es la cruda realidad, sin vueltas ni análisis, sin justificaciones vacías, sin programas protectores, sin filtros que suavicen, solo la realidad subjetiva. La realidad general es otra cosa, porque con un solo movimiento la realidad subjetiva sería diferente y todos nosotros seríamos los amos y ellos los esclavos. Pero eso tampoco sería justo, porque el cambio de roles no es la solución. Justo sería mostrar todas las cartas para poder elegir la mejor para todos. Y eso se logra con amor, esa extraña palabra que cuesta tanto entender y procesar correctamente. La que nos conecta con la fuente y nos hace realmente libres y justos. ¿El país está tomado por las mafias? ¿Y cuándo no fue así? ¿Y dónde no es así? La historia está llena de traiciones, zancadillas, asesinatos. Las intrigas palaciegas siempre existieron. Así es el poder. Una mafia que se impone sobre otras mafias, hasta que aparece alguien que lo saca y se encarama en otra mafia. Y así por los siglos de los siglos. Leí la historia de los Borgia da una idea, pero era así también en la corte francesa y en inglesa, ni qué hablar. Ahí cortaban cabezas, no se andaban con pequeñeces. La Revolución Francesa no fue la primera que cortó cabeza, solo inventaron la guillotina para hacerlo más eficientemente. Volviendo al caso Loan, yo creo que lo eligieron por el nombre, Loan, o sea, préstamo, por una especie de ritual masónico para conseguir un préstamo. Llama la atención en Corrientes y en una familia humilde ese nombre. Cuando la Chacha Jaitas de las denuncias de pedofilia en el superior del fútbol, se centra en el club Independiente. Ella estaba vinculada al PRO. Tendría que saber algo de Boca Juniors. Había muchos rumores. Incluso una separación matrimonial muy importante hace 20 años ligada al fútbol se debería a eso. Y no sería el único político prestigioso. Volviendo al caso Loan, uno de los detenidos, Carlos Pérez, tuvo acceso a información sobre los niños que habrían entregado en la época de la dictadura. Y eso hizo que se posicionara muy bien e hiciera mucho dinero. Su esposa Victoria Caliaba publicó un video de su habitación en la que se veían símbolos internacionales de pedofilia. Así se reconocen los unos con los otros. Cuando Cuño Libarón amenazó a Morales para que soltara a los que habían detenido por el affair de su esposa, pero no dijo ni pío cuando su expareja y madre de su hija Lourdes Di Natale cayó por la ventana de su departamento después de denunciar a uno de los Yoma y a Menem. Él conoce muy bien la mafia menemista. Por otro lado, no me extraña que lo hayan llamado otra vez al Tata Joffre, un incondicional de Menem en su tiempo para dirigir la CIDE. Ahí hay elementos kirchneristas que deben querer eliminar. Doug Casey, el original anarcocapitalista, conoce muy bien a los políticos y sabe y siempre lo dice que son unos sinvergüenzas, por eso creó su teoría económica. Su padre, millonario por cierto, era muy amigo de Roosevelt y él no lo soportaba. No tiene trato con los políticos y no se mezcla con ellos. Le recomendó un amigo argentino un libro de dos autores norteamericanos, Morris y Linda Tannenhill, El mercado de la libertad. Este amigo lo leyó y le gustó tanto que lo tradujo al castellano, lo hizo publicar y le dio un ejemplar a Milei. De esto hace más de 10 años. A partir de ahí Milei se volvió anarcocapitalista e incorporó todos los símbolos de los ANCAP en norteamericanos. Pero como no tiene estructura y le aburre gobernar, es más un rockstar que un político o un estadista, y cayó en las redes del PRO y del peronismo antiquinerista, los Menem y sus secuaces. Y aquí también debemos aclarar quién es Mauricio Macri. Tiene dos ascendientes.
por parte de madre Blanco Villegas, es decir, perteneciente a la oligarquía antipatria que siempre explotó al Estado y operó contra los intereses nacionales. Y por el lado del padre, es un mafioso calabrés al que solo le interesaba ganar dinero. Los métodos, todos. ¿Cuál es la diferencia? Jefa del Banco Central de la Federación de Rusia, Elvira Nabiulinia. Si el rubro digital se prueba con éxito, su implementación masiva será posible a partir de julio de 2025. Ahora puedo decir que si todo sigue según lo planeado, completaremos con éxito los proyectos piloto. A partir de julio de 2025 podemos pasar del proyecto piloto a la implementación masiva del rubro digital. Fijaremos estas fechas, pero será un proceso gradual, el proceso gradual de uso de rubros digitales. Reitero, ¿cuál es la diferencia? En Southport, 27 kilómetros al norte de Liverpool, en la frontera con Gales, un joven ruandés de 17 años entró a una escuela de danza infantil y apuñaló brutalmente a 10 personas. 3 niñas, Bebe King de 6 años, Elsie Dodd Stancombe de 7 y Elisa Gard de 9 años murieron instantáneamente. Otros 5 menores entre 7 y 11 años, 2 adultos se pelean de la vida y la muerte. La población de Southport se rebeló contra las autoridades y la policía. Ese asunto de la inmigración masiva no puede terminar bien. Y eso es exactamente lo que quieren las élites y los anarcos capitalistas. Vamos a hablar un poco del caos que hay en Medio Oriente. El grupo islamista Hamas confirmó este miércoles la muerte de su líder Ismail Haniyeh en un ataque atribuido a Israel en Teherán, donde se encontraba de visita oficial. El hermano líder, mártir y combatiente Ismail Haniyeh, líder del movimiento, falleció como resultado de una redada traicionera sionista en su residencia de Teherán, después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní, confirmó el grupo en un comunicado. El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, ha emitido una orden para que Irán ataque directamente a Israel en represalia por el asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Tensiones al máximo en Medio Oriente. El asesinato del líder de Hamas y la muerte del comandante más poderoso de Hezbollah han provocado una tensión en la región en la que los implicados señalan en un mismo presunto responsable, Israel. Se registran protestas frente a la embajada israelí en Amán, Jordania, donde manifestantes con banderas palestinas condenaron el asesinato del líder político de Hamas este miércoles en Teherán. Diplomáticos de Estados Unidos y la Unión Europea mantienen conversaciones urgentes en Irán y Arabia Saudita para convencer a Teherán de que se abstenga a responder al asesinato de Haniyeh. Estados Unidos conocía los planes de Israel para asesinar al jefe del Politburó de Hamas y permitió que fueran ejecutados. Así lo afirmó el jefe del Ministerio de Inteligencia iraní, Ismail Khatib. Hace 2 días Estados Unidos dijo que supuestamente desconocía los planes de Israel de matar a Haniyeh. El IRGC de Irán ha desplegado el sistema de defensa aérea S-300 en todo el país para contrarrestar un posible contraataque del ejército israelí. Se dice que Irán está perturbando masivamente los canales de comunicación de Israel. Es muy posible que Irán tenga la capacidad de desactivar completamente a Israel, posiblemente mediante ataques cibernéticos masivos y fallos generalizados de redes de comunicaciones claves. El Comando del Frente Interior de la FDI designa estaciones de radio para transmisiones de emergencia en caso de un ataque importante contra Israel. Los ministros israelíes entregaron este jueves teléfonos satelitales de emergencia. Se espera que Irán lance un ataque en gran escala contra Israel en las próximas 72 horas. Los misiles balísticos de Irán tardan 12 minutos en llegar a Tel Aviv. Francia recomienda a sus ciudadanos que abandonen Irán lo antes posible ante una posible escalada regional. Grecia declara estado de alerta tras las advertencias sobre ataques previstos contra intereses de israelíes en su territorio. Israel convoca al embajador adjunto turco por bajar a media asta su bandera por la muerte de Haniyeh. Biden anunció que enviará más equipo y fuerzas militares a la región para defender a Israel
contra Irán. Y otra, la televisión iraní informa, en las próximas horas el mundo será testigo de escenas extraordinarias y acontecimientos muy importantes. Israel y Estados Unidos se están preparando para un impredecible ataque en represalias iraní contra Israel. Estados Unidos busca aumentar el número de ojivas nucleares desplegadas. La decisión final la tomará el presidente. Podemos llegar a un punto en el que sea necesario un cambio en el tamaño de la postura de nuestras fuerzas desplegadas actualmente. Ataque en Sudán contra el comandante en jefe Al-Burhan, gobernante de facto del Sudán oficial. Las fotos lo muestran en el centro, mientras participa en la ceremonia de graduación de la escuela militar. Hacia el final del video se escucha llegar un dron kamikaze. 5 muertos, Al-Burhan resultó ileso. Ocurrió en medio del territorio militar en el estado del Mar Rojo. La zona está como nunca estuvo. Vamos a terminar. El satanismo en las Olimpiadas no es algo nuevo, pero este año en París, para mí, han cruzado la raya. Pero no todo terminó allí, sino que es constante la agresión a la Iglesia Católica, sin que haya habido ninguna reacción del Vaticano. Se llegó al extremo de prohibir imágenes católicas en elementos usados para el deporte. Y otro hecho, ya en el plano deportivo, ya que tienen mucha culpa las mujeres, es de participar en disciplinas donde tienen que competir con travestis, mucho más fuertes. El hecho dramático se dio en el boxeo, donde una competidora recibió un fuerte castigo. En nuestro país nunca hemos vivido sin corrupción, pero ahora se da la situación de que todo sigue igual, con 50% de pobreza y 20% de indigencia y en aumento. Lo que hace cada vez más inexplicable la falta de reacción. El régimen continuamente va midiendo resistencia, hasta dónde aguanta la sociedad. Y la verdad que hasta ahora ese límite no se encuentra. Se están cayendo todas las consignas, que no les toca en el bolsillo, el límite es el hambre. Una sociedad tiene los dirigentes que se le parecen y que se merecen. Hasta ahora eso es cierto. Nunca he querido equivocarme como esta vez. No tengo en mente acto más servil que llevar el oro a Londres. Y todo eso sin que los responsables tengan siquiera una condena moral. Macri es visto como un referente de la política. De hecho, le maneja el gobierno a Milei. Los argentinos, en vez de quejarse, deberían mirarse hacia adentro y asumir sus propias culpas. Durante años nos reíamos de los países bananeros y de los africanos. Hoy comprobamos que al menos tienen dignidad. Están rompiendo sus vínculos con sus centros coloniales. Aquí los reforzamos. Buenas tardes.